Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Juan José Monge. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre los regímenes tributarios vigentes en Guatemala dentro del marco de nuestro seminario de finanzas para la carrera de administración de empresas. Eh, es un tema muy extenso, sin embargo creo que es posible reducirlo en la medida en que nos enfoquemos en los temas puntuales más importantes de esto. Para eso es que pues voy a entrar de lleno a platicar un poquito sobre qué es la relación jurídico-tributaria y los elementos que la integran para poder explicar aquí así lo que son los regímenes tributarios y los que están vigentes acá en Guatemala hoy en día. La relación jurídico-tributaria, como ustedes recordarán, pues es ese vínculo que existe en virtud de ley en base al cual se puede exigir a una persona llamada contribuyente el cumplimiento de una obligación de carácter fiscal normalmente llamada impuesto. Digo normalmente porque entre las obligaciones fiscales, además del pago de impuestos, tenemos obligaciones formales que pues también están relacionadas con el vínculo jurídico tributario que existe entre el Estado o las autoridades que cobran los impuestos y el contribuyente como tal. Dentro de ese marco, pues es importante también recordar que pues en el territorio guatemalteco o en Guatemala, esta relación jurídico-tributaria está normada principalmente por la Constitución Política de la República, Código Tributario, Ley Orgánica de la SAT y las leyes especiales que regulan cada uno de los impuestos que se exigen a los contribuyentes que paguen o a los cuales se exige que cumplan, ¿verdad? Esto es importante porque es dentro de cada una de esas leyes especiales que se encuentran determinados los regímenes tributarios a los que vamos a hacer referencia el día de hoy. Pues la base legislativa o la base impositiva en Guatemala es bastante extensa, pese a que somos uno de los países con la carga tributaria más baja de Latinoamérica, pero para efectos de la clase y para efectos de esta exposición nos vamos a centrar en las dos leyes o en los dos impuestos que son principales o los que son principales para efectos de recaudación y que reportan cerca del 80% de esa misma recaudación. Estos son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado IVA. Cada una de estas leyes especiales o cada uno de estos impuestos especiales contiene algunos regímenes particulares que son a los que vamos a hacer mención el día de hoy. Pero antes de hablar de eso, me parece que es relevante que recordemos algunos de los conceptos más fundamentales de la relación jurídico-tributaria y está relacionado con cinco elementos que integran esta relación. Básicamente la relación está integrada por la existencia de un sujeto activo, un sujeto pasivo, un hecho generador, una base imponible y un tipo impositivo. Algunos autores agregan en esta parte en la doctrina la imposición de los plazos y las infracciones y sanciones, pero para efectos de simplificar un poquito la explicación de los regímenes nos vamos a limitar a hablar de 5 elementos que son lo que les acabo de mencionar. No me voy a extender mucho en lo que respecta a la descripción de cada uno de estos elementos y me voy a limitar a detallarlos de una manera muy sucinta. En cuanto al sujeto activo, es la entidad que tiene el derecho a hacer el cobro del impuesto o exigir el cumplimiento de una obligación tributaria. En este caso, la SAT principalmente, aunque pueden ser las municipalidades o cualquier otra entidad descentralizada que por ley sea designada para recaudar el impuesto. Sujeto pasivo es el contribuyente, la persona que está obligada a dar cumplimiento a esa obligación tributaria. El hecho generador, que es el tercero de los elementos, es la situación que nos obliga a cumplir con la obligación tributaria. La base imponible, que es el monto total sobre el cual se va a calcular el impuesto que se debe pagar. Y el tipo impositivo, que es la tasa que se aplica a la base imponible para definir el monto específico que deberá ser pagado por el contribuyente. Habiendo explicado los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria, pues ya podremos entrar a platicar un poquito más de los regímenes especiales que aplican dentro de las leyes. En Guatemala, el marco normativo de la relación tributaria o de la relación fiscal pues es bastante extenso, pero principalmente la Constitución Política de la República en sus artículos 239 y 243 es la que está normando de forma más básica esta relación tributaria y habla del principio de legalidad y
de algunos otros principios como el principio de capacidad de pago, no doble tributación y otros en los que no nos vamos a detener en esta exposición porque no es objeto de la misma. Pero me parece importante que recordemos que además de la Constitución Política de la República tenemos leyes especiales que regulan la relación tributaria y dentro de estas podemos mencionar el Código Tributario, la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria y así, y tal vez las más importantes son las leyes especiales que se refieren a cada uno de los impuestos que se cobran dentro del Estado. En este caso en particular, insisto, vamos a hablar únicamente de el impuesto sobre la renta y consecuentemente la ley del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado y la ley del impuesto al valor agregado. Con esto como introducción muy general, pues ya entraremos a ver los regímenes específicos para cada una de las leyes que se han mencionado a continuación. En cuanto a la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre la renta tiene tres regímenes básicamente. El primero de ellos es el régimen sobre actividades lucrativas, que también se le llama régimen general, que es el más utilizado, por decirlo así, que es un régimen en el cual las empresas tienen la capacidad de tener deducción de los gastos que utilizan para la generación de renta o para conservar sus fuentes de renta. Esto significa que si yo tengo una fábrica, podré deducir para el cálculo del impuesto, por ejemplo, costo de materia prima, costo de los trabajadores y algunos otros elementos que la ley nos detalla. Pero al final tendremos como base imponible lo que son las rentas menos los gastos deducibles y como tipo impositivo un 25%. Es decir, tengo mis ingresos, hago las deducciones, aplico un 25% sobre esas deducciones, lo que veríamos en un estado de resultados como las utilidades antes de impuestos sería. Lo que al monto al que le aplicaríamos nosotros el tipo impositivo del 25%. Eso es en el régimen general o régimen sobre actividades lucrativas. Luego tenemos el régimen opcional simplificado, el cual tiene una base imponible que es el total de los ingresos y una tarifa escalonada que va para los primeros 30,000 quetzales de la renta hasta un 5% y el excedente de esos 30,000 quetzales se le aplica un tipo impositivo del 7%. Luego tenemos el régimen de asalariados, que en el régimen de asalariados igual tenemos un tipo impositivo escalonado que pues está relacionado al total de la renta. La renta en este caso, la base imponible es la renta anual con las deducciones que la ley establece y se aplicará dependiendo del monto que usted ingrese, si abajo de 300,000 o arriba de 300,000, un tipo impositivo que va del 5% al 7% para los excedentes de los 300,000 quetzales anuales. En la ley del impuesto al valor agregado tenemos dos regímenes básicamente, que es el régimen general, que es el más conocido por todos nosotros, que es el 12% sobre la tarifa de consumo, y el régimen de pequeño contribuyente, que es un tipo distinto que está relacionado con contribuyentes que no generan ingresos superiores a los 150,000 quetzales al año y los cuales pagan por el valor del impuesto al valor agregado únicamente una tarifa impositiva del 5% sobre el monto de ingresos. Vamos a ver algunos ejemplos sobre este tema y también sobre un régimen particular que es el régimen de IVA para los inmuebles, que se refiere a la primera y la primera y subsiguientes transacciones, ¿verdad? Una distinción entre la aplicación de IVA y una aplicación del impuesto del timbre en este tipo de transacciones. Entonces, pues a continuación van a ver algunos ejemplos ahí sobre cómo hacer el cómputo de los impuestos para cada uno de estos regímenes que muy rápidamente les acabo de explicar. El primero de los ejemplos que tenemos acá está relacionado con el régimen sobre utilidades lucrativas, que es el primero que les mencioné en la ley del impuesto sobre la renta, en el cual el tipo impositivo pues se aplica finalmente sobre las utilidades antes de impuestos. Como pueden ver en la imagen, tenemos las ventas totales, tenemos deducciones de costo de producción, seguros, transportes, y todos estos pues al final al deducirse igual los intereses, tenemos una utilidad antes de impuestos a la que se le aplica el tipo impositivo del 25% y nos da como resultado pues el monto a pagar de impuestos. El siguiente ejemplo que tenemos está relacionado con el régimen de opcional simplificado, que en este caso pues la base imponible es el total de los ingresos
al cual pues eventualmente tendremos que hacer las deducciones correspondientes del IVA y realizaremos una aplicación de la tarifa escalonada relacionada en tanto y en cuanto sean los 30.000 de ingresos, 5%, superior o excedente de los 30.000, el 7%. Luego de eso pues ya entramos a valorar el régimen de asalariados, en el cual, como les había indicado anteriormente, el cómputo total es sobre la renta anual que percibe el trabajador con algunas deducciones, dentro de las cuales se encuentran las prestaciones laborales adicionales como el bono 14 y el aguinaldo, además de la cuota del IX y los gastos que realiza para su consumo personal hasta por un monto de 60.000 quetzales. Lo que se hace en este caso es que se aplica el tipo impositivo escalonado que habíamos mencionado, se hace una división a prorrata durante los 12 meses y el patrón está obligado a hacer una retención mensual de ese monto que se debe pagar. Esos son los 3 regímenes del impuesto sobre la renta. Ahora, cuando hablamos de la ley del impuesto al valor agregado, pues presentamos 2 regímenes esencialmente. El primero, que es el ejemplo que ven ahora, es el del régimen general, el régimen general del IVA, que es el que implica la aplicación de un tipo impositivo del 12% sobre la tarifa de consumo, que es el IVA común y silvestre que todos conocemos, y pues al aplicar al precio el IVA, pues tenemos ahí el monto del monto total que debe ser enterado en concepto de impuesto al valor agregado. El siguiente ejemplo es el que está relacionado con el régimen de pequeño contribuyente, en el cual pues la variación que existe es que pues el tipo impositivo en este caso es solo del 5%, con las consideraciones que habíamos platicado anteriormente, que el contribuyente solo puede tener ingresos hasta 150.000 quetzales al año. Y por último, dentro de este régimen pues estamos presentando el caso adicional del régimen del impuesto al valor agregado para la compra de viviendas, donde tendremos nosotros que en la primera compra aplicamos en el primer traspaso, en la primera disposición de dominio del bien, se aplica un 12% que es el del IVA, y a partir de la segunda y todas las sucesivas pues tendremos una aplicación únicamente del 3% que está relacionado con el timbre. Pues dicho lo anterior, tendríamos ya abordado los regímenes de las leyes más importantes de nuestro marco normativo tributario y daríamos por concluido la atención a esos temas centrales, ¿verdad? Como conclusión, pues al final lo que les mencionaba, los elementos de la relación tributaria son los que determinan básicamente la forma en la que se manejan los regímenes, y estos regímenes a su vez son ideados con el ánimo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias para los contribuyentes. Es decir, si yo soy un contribuyente que tengo menos ingresos, de alguna manera tengo que encontrar la salida para poder cumplir con las obligaciones que se me imponen, ¿verdad? Esa debería ser el espíritu de la generación de los regímenes tributarios. No siempre es así, pero la realidad de las cosas es que la naturaleza de esta distinción entre contribuyentes está relacionada con el facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Muchísimas gracias, espero que haya sido de su agrado y haberles transmitido pues con claridad los conceptos que acá se han mencionado.